Ismael Olmos, que fue el ganador del Gran Premio Nacional de Medicina del año pasado, con el trabajo Estudio de las variables que afectan la respuesta a la clozapina en pacientes internados en el Vilar de Bo, que eran pacientes resistentes al tratamiento de la esquizofrenia. El trabajo ganador fue declarado por unanimidad, y nos pareció un trabajo de real relevancia por los pacientes a los cuales estaba dirigido, por ser un trabajo multicéntrico, interdisciplinario, que involucraba a varias áreas que centraban su actividad en mejorar la asistencia de este tipo de pacientes. Así que, doctor Olmos, muchas gracias por estar presente y adelante con la conferencia. Primero que nada, agradecerles la invitación a la presentación y bueno, obviamente por otorgar a todo el equipo el Premio Nacional de Medicina del año pasado. Mi idea un poco es contarles cuál fue nuestra experiencia en el Hospital Vilar de Bo con esta investigación, que nos llevó 2 años de trabajo dentro del hospital, pero que también es el resultado de un ciclo de diferentes actividades que intentamos hacer dentro de nuestro hospital para mejorar el uso de los medicamentos. Vamos a la siguiente. Primero, sobre el conflicto de intereses. Primero, declarar que no tengo ningún conflicto de interés, ya sea personal, financiero o de cualquier otra índole, en relación con esta presentación y en la investigación realizada. Esto me parece es importante aclarar porque estamos hablando de un medicamento que se utiliza en un tipo de esquizofrenia, en la esquizofrenia resistente, y en realidad nuestro objetivo es mejorar el uso del tratamiento que se hace actualmente. Vamos con la siguiente. La presentación, que va a ser una presentación sencilla para no aburrir y intentar ser lo más dinámica posible, va a tener una pequeña introducción, contar brevemente lo que es el Hospital Vilar de Bo, nuestra unidad de farmacología, hablar muy brevemente de la esquizofrenia y la esquizofrenia resistente, sobre el fármaco en cuestión, la clozapina, y después cuáles fueron un poco los pasos que seguimos en nuestra investigación, la justificación de por qué hicimos este estudio, nuestros objetivos, la metodología, los resultados, las discusiones y conclusiones, el impacto que ha tenido este proyecto y la divulgación de los resultados que hemos tenido. Vamos a la siguiente. Bueno, el Hospital Vilar de Bo, ustedes obviamente muchos ya lo conocen, es el hospital de psiquiatría de referencia nacional que pertenece a la Administración Nacional de Servicios de Salud del Estado. Presta asistencia sanitaria a usuarios de ACE mayores de 15 años en diversas modalidades. Tiene una puerta de emergencia que recibe unos 1.500 pacientes por mes. Tiene unas 300 camas para pacientes internados que son pacientes en un estadio agudo de su enfermedad o pacientes también que están cursando alguna causa judicial. Así también tiene una policlínica que atiende unos 2.500 pacientes ambulatorios, donde se brinda una atención bastante integral, no solo de psiquiatría, sino también de medicina general, de odontología, de servicio social, de psicología, una policlínica de riesgo cardiometabólico, porque muchos de los fármacos de estos pacientes traen complicaciones del índole, ya sea causando obesidad o diabetes. Entonces hay una policlínica especializada en ese sentido. Y bueno, nosotros creemos que es por diferentes características, además es un centro de formación de posgrado de psiquiatría del Uruguay, también es un centro de formación de licenciado de enfermería, también ha recibido químicos farmacéuticos en su formación. Creemos que es un lugar estratégico para poder hacer investigación en salud mental. La siguiente. Y bueno, ¿de dónde nos plantamos nosotros? Hará más o menos del año 2013, yo trabajo en el hospital desde el año 2005, o sea, hace 20 años, en el año 2013, coincidimos con un doctor, el doctor Mauricio Toledo, un psiquiatra, que con una formación en farmacología, y nos planteamos intentar, viendo un poco las prácticas que habían dentro del hospital,
mejorar un poco el uso de los medicamentos dentro del hospital. Es así que diseñamos una unidad de farmacología clínica con el doctor Toledo, psiquiatra, y dos químicos farmacéuticos, Mauricio Mato, que es un químico que trabaja con nosotros, y yo, diseñando estrategias para mejorar el uso dentro del hospital. Es así que generamos una unidad de farmacología clínica con el objetivo de la promoción del uso racional de los medicamentos a través de la mejora terapéutica en términos de efectividad, seguridad y costo, tanto a nivel hospitalario, en la internación, como a nivel ambulatorio, generando una adecuada política de medicamentos y seguimiento farmacoterapéutico. Y así nos planteamos algunas líneas, como lo es la formación, la investigación y la evaluación. Creemos la investigación sumamente importante en estos términos que permitan tomar decisiones en la práctica diaria y decisiones políticas dentro del hospital. Es así que algunas de las investigaciones que hicimos sirvieron para tomar algunas medidas administrativas que fueron ayudando a mejorar el uso de los medicamentos. Una preocupación que teníamos dentro del hospital y dentro de nuestra unidad es algunas prácticas irracionales que se dan, como por ejemplo la polifarmacia antipsicótica, que es, por ejemplo, el uso de más de dos antipsicóticos en los pacientes, que es algo que se daba bastante. Es ahí donde, después le voy a contar, la clozapina tiene un rol bastante importante. Pero esa preocupación también nos forjó a investigar, a ver por qué se daba ese uso, y potenciar a la clozapina, que ahora le voy a contar un poquito por qué, podía ayudar a disminuir esa polifarmacia antipsicótica. Por eso la clozapina para nosotros es sumamente importante. Vamos con la siguiente y hablamos un poquito de la esquizofrenia rápidamente, lo que es, para recordar que es una enfermedad mental grave que afecta de modo el pensamiento, el sentir y comportarse de las personas. Y está, como para decir, se le llaman dos tipos de síntomas positivos, que son los que hacen más ruido, digámosles así. Por ejemplo, los delirios, que son aquellas creencias falsas, irracionales, que no se basan en la realidad, alucinaciones, experimentar percepciones sensoriales que no existen en la realidad, pensamiento y habla desorganizados, comportamiento de motor extremadamente desorganizado e inusual. Esos son como los síntomas que se le llaman positivos. Y los negativos son más la apatía social. Se refiere a la disminución o ausencia de funciones normales, pueden incluir la reducción de la expresión emocional, la falta de motivación, la dificultad para sentir placer, la disminución del habla y el aislamiento social. Eso es, en términos generales, lo que es la esquizofrenia, que vendría a ser la enfermedad de salud mental más grave que existe. Vamos a la siguiente. Pero, ¿cómo afecta a la población? En cálculos generales se habla que un 1% de la población sufre esquizofrenia y es una de las 10 principales causas de discapacidad a nivel global. En Uruguay tenemos muy pocos datos sobre esto, e incluso ahora estamos intentando diseñar con un grupo de psiquiatras, que está Mauricio Toledo y gente de la clínica psiquiátrica, algún estudio para conocer la prevalencia y tener datos nuestros de esto, que es difícil de saber, pero más o menos se calcula que serán unas 30.000 personas que sufren esquizofrenia según los datos internacionales. Y obviamente la esquizofrenia representa una carga muy significativa para los pacientes, sus familiares y el sistema de salud. Vamos a la siguiente. Dentro de la esquizofrenia se habla también de lo que se llama la esquizofrenia resistente al tratamiento. Hay diferentes definiciones cuando hablan de esquizofrenia resistente, pero nosotros la que utilizamos para nuestros trabajos es aquella que dice que es la ausencia de mejoría clínica satisfactoria a pesar de haber utilizado al menos dos tratamientos antipsicóticos a diferentes dosis y tiempos adecuados. Afecta aproximadamente al 30% de los pacientes con esquizofrenia, o sea, de ese 1% general, el 30% padecerían esquizofrenia resistente. Y este diagnóstico implica un pronóstico más desfavorable y mayores desafíos terapéuticos. Y aquí es donde entra en juego la clozapina. Vamos a la siguiente. La clozapina, que es un fármaco, no es un fármaco nuevo, no estamos hablando de una innovación terapéutica en sí, es un fármaco que tiene muchos años. Estamos hablando que fue sintetizada en el año 59, en el 1959, en un contexto de investigación de antidepresivos tricíclicos, y pensando en aquella hipótesis que se daba con los antipsicóticos de la neuroleptización, o sea, ese síndrome extrapiramidal que se genera con el uso de antipsicóticos y que en aquella época se pensaba que era un término de efectividad del tratamiento. O sea, cuando existía ese síndrome extrapiramidal, quería decir que el fármaco estaba siendo efectivo. Tiene un mecanismo de acción muy variable y
Se le llama de los antipsicóticos atípicos porque no genera esa rigidez, ese síndrome extrapiramidal que generan los típicos, pero tiene un mecanismo que toca diferentes receptores, una amplia variedad de receptores, a diferencia de algunos que son más específicos de dopamina. Este tiene una afinidad relativa por por los receptores de dopamina D2, pero también tiene por receptores de serotonina, adrenérgicos, colinérgicos, tiene una gran variedad. Entonces, cuando yo les hablaba hoy de la polifarmacia antipsicótica, y uno piensa en cuando en ese arsenal terapéutico uno empieza a sumar fármacos, lo que intenta hacer es tocar varios receptores porque ve que no hay efectividad solo con un mecanismo. Entonces, lo que se piensa en la clozapina es eso, tiene como la capacidad de tener diferentes mecanismos de acción a diferentes receptores donde le daría su efectividad. Es un fármaco que actualmente se está utilizando para la esquizofrenia resistente y es el que ha demostrado tener una superioridad por el resto de los antipsicóticos. Pero, ¿qué sucedió con la clozapina, que fue sintetizada, como vieron, hace muchos años? En el año 1974 se dan en Finlandia, que la utilizaban mucho, una cantidad de reportes, 8 reportes de pacientes que fallecieron por agranulocitosis. Y eso lo que generó fue un retiro del mercado en el momento. Se dio como un apagón del uso de clozapina por estos reportes, eh, que lo que evidenciaron después un vacío terapéutico porque en el año 88 Kane y colaboradores en Estados Unidos hicieron un ensayo y compararon a la clozapina con otros antipsicóticos y demostraron que pese a esos problemas que podrían haber de granulocitosis, realmente era muy efectiva en este tipo de esquizofrenia. Entonces, ¿qué se hizo a nivel global? Se hizo lo que se llama farmacovigilancia activa. A los pacientes, a estos pacientes que están con clozapina, mensualmente se le hace un análisis de sangre para ver si hay algún riesgo de una disminución de los glóbulos blancos, de que tengan leucopenia. Entonces, eso permitió que la clozapina, y eso se mantiene hasta el día de hoy, los pacientes mensualmente tienen que ir al laboratorio clínico a sacarse sangre para ver si este riesgo de granulocitosis se da. Una disminución de los glóbulos blancos que puede suceder no implica una suspensión del tratamiento. Eso el psiquiatra está coordinado bastante en el hospital, que han sido muy poquitos los casos de esta reacción adversa grave, y a nivel mundial también no está calculado cuál es el número que da esta reacción adversa grave, pero no implica la suspensión del tratamiento, sino una coordinación con el hematólogo para ver si se puede continuar el tratamiento. Entonces, la clozapina ha tenido un rol muy importante, pese a esos problemas de seguridad que se vieron en ese momento. A- Al día de hoy, el Ministerio de Salud Pública solicita a los psiquiatras que firmen un consentimiento informado, donde se habla de todo esto, de este tema. A los pacientes también se le pide que firmen y conozcan los riesgos que hay, pero nosotros estamos convencidos, y los psiquiatras cada vez más, que la clozapina, pese a esos riesgos potenciales que tienen, es un excelente arsenal terapéutico para este tipo de esquizofrenia. Vamos a la siguiente. A nivel mundial, se ha visto que la clozapina es el único fármaco consistentemente superior a otros antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia resistente a tratamiento. Uno ve que cada vez salen más artículos y no hay un fármaco que se le compare. Múltiples ensayos clínicos y metaanálisis respaldan su eficacia en esta población y en todas las guías internacionales está recomendado el uso de clozapina en este tipo de enfermedad mental. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto y que nosotros vemos frecuentemente con el uso de clozapina? Ha demostrado, bueno, una eficacia demostrada en la reducción de la agresividad, hostilidad y violencia en los pacientes, y un efecto antisuicida específico, y un aspecto crucial, que es un aspecto crucial en esta población, o sea, los pacientes esquizofrénicos tienen una alta tasa de suicidio en comparación con la población general. Ha demostrado una mayor efectividad en la continuidad del tratamiento comparado con otros antipsicóticos y está asociado a una menor tasa de mortalidad por todas las causas a largo plazo. Nosotros tenemos algunos estudios que hemos hecho, algunos publicados en la Revista Médica del Uruguay, donde comparamos durante 10 años los pacientes tratados con clozapina y con el resto de los antipsicóticos, y hemos visto que los pacientes con clozapina viven más años comparados con el resto, y eso realmente, porque uno tiene, obviamente, el miedo o el riesgo por estos problemas de granulocitosis que puedan tener, pero termina dándose cuenta que el uso de clozapina en los pacientes viven más años comparados con el resto de los
otros antipsicóticos. Vamos a la siguiente. Y algo que se habla a nivel internacional, no solo pasa acá en Uruguay, también pasa, uno lee publicaciones, lo que se llama la clozafobia, que es las barreras al uso de la clozapina. Por estos casos que yo le decía, publicados hace bastante tiempo, no es de primera elección por el riesgo que pueda tener o el potencial riesgo que pueda tener. Y se calcula que solo se utiliza en 1 de cada 10 pacientes que se podrían beneficiar con el uso de clozapina. Esta clozafobia se asocia principalmente al perfil de reacciones adversas y a la percepción del riesgo por parte de los prescriptores. Esto lleva a una inadecuada apreciación del balance riesgo-beneficio de este tratamiento. En nuestro hospital con nosotros trabaja la doctora Karina Ricciardi, que es una psiquiatra que tiene más de 20 años de experiencia del trabajo con pacientes en tratamiento con clozapina, y ella ha dado muchas conferencias de este tema y realmente de toda su percepción y de todo su trabajo clínico, demuestra cómo la clozapina ha mejorado la calidad de vida de una cantidad de personas que cuando no están en tratamiento con ellos realmente lo perjudican notablemente. Y bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las reacciones adversas clásicas de la clozapina? Como le decía, la arenulocitasis, potencialmente letal, pero reversible con detección temprana. No está claro qué porcentaje de los pacientes pueden llegar a generar granulocitosis. Sí pueden también tener problemas cardíacos y una reacción adversa grave que se ha visto, la miocarditis, por eso cada tanto a los pacientes se le hace algún análisis cardiológico. Y algunas de las más frecuentes son la cialorrea, ese aumento de la saliva, muchas veces inadmisible para los pacientes, y la constipación, que puede tener realmente riesgo de complicaciones gastrointestinales graves como la obstrucción intestinal. La cialorrea, por ejemplo, también puede traer el problema de infecciones respiratorias, entonces es un tema que hay que tener en cuenta. Y después otras reacciones adversas que son también frecuentes son la somnolencia, los mareos, los temblores, movimientos involuntarios, hipotensión o convulsiones. Convulsiones está más que ver con concentraciones plasmáticas altas de clozapina, está asociado a poder generar convulsiones. Incluso ahora le voy a contar un poquito, pero clozapina se utilizaba a dosis altísimas y generalmente se le asociaba a un antiepiléptico como ácido valproico. Eso era como una práctica muy común desarrollada. O sea, el paciente con altas dosis de clozapina o incluso sin altas dosis ya venía asociado el ácido valproico por el riesgo de convulsiones, una práctica que está cada vez más cuestionada el asociar ácido valproico. Vamos a la siguiente. Y cuando uno empieza a pensar cómo es las dosis de clozapina, empieza a ver y agarra el prospecto y bueno, sobre todo por el tema de la hipotensión, se empieza con una dosis inicial de 12,5 y empieza a aumentar las dosis y la dosis objetivo que habla el laboratorio lo plantea en 300 miligramos a 450 miligramos al día en dosis dividido al cabo de 2 semanas, llegar como esa dosis objetivo luego de empezar el tratamiento. Y luego plantea de que si no hay respuesta, aumentar la dosis de a 100 miligramos con una dosis máxima de 900 miligramos. Cuando yo entré al hospital hace bastantes años, había una cantidad muy grande de pacientes en tratamiento con 900 miligramos. Eso ha ido disminuyendo y sí la dosis estándar era 300 miligramos para todos los pacientes. O sea, ningún psiquiatra se plantaba un plan de clozapina menos de 300 miligramos. Eso un poco ha ido cambiando. Este estudio ha ayudado un poco a ir cambiando esa práctica de definir una dosis estándar de 300 miligramos para todos los pacientes. Vamos a la siguiente. A nivel del metabolismo de la clozapina se metaboliza extensamente en el hígado y genera dos metabolitos, la norclozapina y la N-oxidoclozapina. La N-óxido no se ha demostrado que sea un metabolito activo, pero la norclozapina sí está demostrando que es un metabolito activo. Y hay varias isoformas, el citocromo P450, ese citocromo que lo que hace es metabolizar muchos de los fármacos, además de muchas cosas, y algunas de las que están involucradas, según la bibliografía, son la CYP1A2, CYP3A4, lo que está más reportado, pero también la CYP1219 y CYP2D6. CYP1A2 y CYP3A4 tienen un rol predominante en la desmetilización, o sea, en transformarla a norclozapina a la clozapina. Vamos a la siguiente. Entonces,
los antecedentes nuestros, nosotros hemos trabajado mucho en lo que es la clozapina. Dale nomás a la siguiente. Hemos hecho algunos trabajos con nuestro grupo, con el doctor Toledo, con la doctora Ricciardi, Mauricio Mato, dale a la siguiente, donde hemos tratado de incentivar el uso de clozapina a partir de nuestras investigaciones. Es así, dale a la siguiente. Es así que participamos incluso en una guía general a nivel internacional de varios psiquiatras. Ahí participamos con la doctora Ricciardi. Es una guía que fue promocionada por el profesor de León. El profesor de León es un psiquiatra que trabaja en Estados Unidos, que mi doctorado yo lo hice con muchas cosas de clozapina hace bastantes años, y él en un momento nos solicitó datos de nuestra base de datos para poder hacer algunas publicaciones. Hicimos algunas publicaciones internacionales con eso. Y bueno, y ahí nosotros intentamos con estas publicaciones y después eso tratando de bajarlo a tierra en nuestro hospital, cómo podemos mejorar el uso de este fármaco y de otros antipsicóticos. Vamos a la siguiente. Entonces, después de todo este proceso que venimos haciendo hace muchos años, en un momento nos planteamos de la unidad cómo podemos incrementar la investigación en este fármaco que vemos que es realmente bueno, y así nos planteamos pensar qué estrategias pueden existir para mejorar el uso del medicamento. Y así lo que intentamos ver es cuáles son las variables que pueden estar afectando el tratamiento de estos pacientes con clozapina. O sea, cómo podemos mejorar el uso de estos pacientes diagnosticados con una esquizofrenia resistente y que ya están en tratamiento con clozapina, pero que pueden, por ejemplo, desarrollar algunos efectos adversos que pueden estar afectando su calidad de vida, o que pueden estar influyendo en las concentraciones plasmáticas de clozapina y de norclozapina. Nos intentamos comprender estas variables, no solo pensándolas desde el punto de vista de aquellas variables no genéticas, o sea, que puede ser la edad, el sexo, los medicamentos concomitantes, sino también pensando en aquellos factores genéticos, por lo que se les hablaba hoy del citocromo P450 y su variabilidad que pueda tener al momento de metabolizar esa clozapina, y que exista menos clozapina, menos concentraciones de clozapina en el cuerpo de los pacientes. Entonces, nos planteamos generar herramientas para los clínicos, herramientas objetivas y basadas en evidencia para optimizar el uso de clozapina en la práctica clínica en nuestro país. Vamos al siguiente. Y así, ¿qué nos planteamos? Primero, un abordaje interinstitucional. Invitamos desde el Hospital Vilar de Bo, de la Unidad de Farmacología Clínica, invitamos a la Facultad de Química, con la doctora Marta Vázquez, la doctora Cecilia Maldonado, a trabajar en lo que es la determinación de las concentraciones plasmáticas de clozapina en nuestros pacientes del Hospital Vilar de Bo. La determinación de las concentraciones plasmáticas de clozapina es una práctica que cada vez se está desarrollando más y cada vez los clínicos la están utilizando más. Uno pensaba hace 20 años y no estaba pensado hacer las determinaciones de clozapina en sangre en los pacientes, no era una práctica común. Y para pensar un poco la variabilidad genética, invitamos a la doctora Magdalena Cárdenas del Instituto Pasteur con todo su equipo, donde están el Laboratorio de Genética Molecular Humana, Laboratorio de Genómica Funcional y Unidad de Bioinformática, donde ellos tienen experiencia en todo lo que es el genoma, el trabajo de esta variabilidad genética. Los invitamos a que nos ayudaran a realizar este trabajo. También invitamos, el doctor Toledo está vinculado a la Facultad de Medicina de CLAE, que también lo invitamos a participar a la Facultad de Medicina. Y bueno, ahí está desarrollado el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas es también parte del trabajo a través de la unidad de monitoreo, que también depende del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Facultad de Química. Este fue un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de la ANI. Nos presentamos al Fondo María Viña, donde busca investigaciones con impacto clínico. En realidad, contándoles, nos habíamos presentado a otro proyecto anterior, donde también fue bien valorado, pero al final no fue financiado, y donde nos dieron alguna sugerencia de cómo mejorarlo para que después fuera financiado, y tomamos esa sugerencia y lo presentamos nuevamente. Una cosa que es importante aclarar, lo que buscamos en la financiación de este proyecto era sobre todo poder hacer los análisis de clozapina y los análisis genéticos y la formación de investigadores en esas líneas, en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Química.
Ese era un poco nuestro leitmotiv de por qué pedíamos el financiamiento. Mi cargo y el cargo de los psiquiatras que participaron de este proyecto no fue financiado por la ANI, sino es financiado por ACE. Y, y bueno, y de varios de los investigadores también. Esto más bien lo que buscaba es el financiamiento para conocer estas variables a través de estos estudios. Vamos a la siguiente. Y acá un poco les contaba el equipo que trabajó de Facultad de Química: Natalia Guevara, Sabrina Acuña, Cecilia Maldonado y Marta Vázquez; del Instituto Pasteur, Magdalena Cárdenas, Clara Méndez, Valentina Blanco, Lucía Spangenberg, José Badano y Alfonso Cayoto; de la Facultad de Medicina de CLADE, del doctor Toledo; y de nuestra unidad del Hospital Vilar de Bo, Karina Richardi, Mauricio Mato, el otro químico, y yo. Y después participaron también otros actores, porque tuvimos la oportunidad de involucrar una cantidad de compañeros dentro del hospital que nos ayudaron a realizar este trabajo, ¿no? Estamos hablando de personal de enfermería, de otros psiquiatras, del laboratorio del hospital. Y es así que, bueno, ahí están nombrados Adriana Mañana, Norma Pirio, Valeria Bentancor, Nuria Techera, Estela Gioia, Lourdes Sotero, María Silvia Frontini, Mariana Balseira, Gabriela López, entre otros. Y los compañeros nuestros del Departamento de Farmacia. Vamos a la siguiente. Esto más o menos ya lo conté, que el proyecto que nos presentamos es el proyecto María Viñas, la siguiente. Y acá este fue el resultado de lo que se financió con ese proyecto. Como ven, mucha de la financiación, generalmente, obviamente, en la investigación está centrada en lo que es la Universidad de la República, donde tuvo 17 proyectos financiados por este fondo. Después, el Centro Uruguayo de Imagenología tuvo uno, la Facultad de Ciencia de la Salud de la UCU también tuvo uno. Ahí entramos nosotros con el Hospital Vilar de Bo y ACE. Este es el primer proyecto en salud mental financiado por un proyecto de esta manera. Y después el INIA en 33 y la UTEC y Vida Silvestre. Vamos a la siguiente. Esta es donde tenemos el apoyo del directorio de ACE en ese momento para la realización del estudio. Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos con este estudio? Estudiar la influencia de factores genéticos, variantes en enzimas metabolizadoras, y no genéticos, por ejemplo, demográficos, hábitos, comedicación, que puedan afectar las concentraciones plasmáticas y por ende repercutir en la respuesta y seguridad del tratamiento con clozapina en pacientes uruguayos. Específicos, determinar correlaciones entre las distintas variables, que pueden ser el sexo, el índice de masa corporal, los hábitos, como fumar, ingesta de santinas, la comedicación y las variantes genéticas de dos genes, CYP1A2 y CYP3A4. Analizar el rango terapéutico de clozapina referenciado en la bibliografía de acuerdo a los resultados farmacocinéticos obtenidos y la clínica del paciente. O sea, hay un rango que está determinado que anda entre los 350 nanogramos por mililitro a 600. Ese es el rango que está pensado en las guías clínicas internacionales. Nosotros queríamos ver si eso realmente condice con la práctica diaria del hospital. También queremos conocer la correlación entre la presencia de reacciones adversas frecuentes, como son la cialorrea y la constipación, y las concentraciones plasmáticas de clozapina y norclozapina, y definir un modelo fármaco-cinético poblacional para clozapina. Nosotros trabajamos con la gente del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, donde intenta modelar todo lo que son el uso de los fármacos a nivel poblacional. Así, a nivel de estudios matemáticos, poder definir cuál podría ser, en este caso, por ejemplo, la eliminación de clozapina, pensada en un modelo matemático según los resultados poblacionales que podamos tener. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la metodología que tuvimos entonces? Primero fue una selección de pacientes, lo voy a ir contando cada uno. Una fase donde, después de seleccionar, tuvimos el reclutamiento y la analítica farmacocinética. Para eso generamos en nuestro estudio un pool de 106 individuos que fueron seleccionados para ser incluidos en nuestro estudio. Y de esos 106 individuos pasamos a una fase posterior donde se eligió una muestra de esos 106 para hacer los estudios genéticos. Los estudios genéticos que realizamos son muchísimo más costosos que los estudios cinéticos que hicimos. Por eso hicimos una selección precisa de los pacientes, que ahora les voy a contar cuáles fueron los criterios, para hacer los análisis genéticos. Y después que tuvimos todos esos resultados, hicimos una integración y analizamos y discutimos en conjunto con todos los resultados obtenidos. Vamos a la siguiente.
Obviamente, este estudio pasó por todos los aspectos éticos que se deben tener según la normativa del Ministerio de Salud Pública, con el tema de las buenas prácticas clínicas, la adherencia a las recomendaciones de la declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital y los pacientes, sus familiares, dieron consentimiento informado en cada uno conociendo un poco el estudio que estábamos desarrollando. Vamos a la siguiente. Esto lo que implicó, lo que le contaba hoy, es un ensamblaje muy importante de varios actores. De lo que es el laboratorio, por ejemplo, el laboratorio del hospital se encargó de la parte de la extracción de sangre para después luego hacer esos análisis en Facultad de Química o en el Instituto Pasteur. Los psiquiatras que reclutaron a los pacientes hicieron un interrogatorio con los pacientes mismos y llenando una base de datos muy extensa donde se pedían una cantidad de valores que tenían que contemplar. Y enfermería nos dio una mano también para hacer un seguimiento de aquellos pacientes que necesitábamos alguno de los resultados o que se presentaran a las extracciones. O sea, fue un ensamblaje que fue bastante trabajoso para dentro del hospital. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron un poco los criterios de inclusión que utilizamos? Nosotros queríamos ver el uso en pacientes que estuvieran compensados con el uso de este fármaco, ¿no? Eran pacientes que ya estaban en tratamiento, pacientes de nuestra policlínica del hospital, y los psiquiatras se encargaron de definir, según el criterio de esquizofrenia, que estuviera en un tratamiento con más de 6 meses con clozapina y que no hubiera tenido recaídas en el último tiempo. Habían algunos sin criterio de exclusión que lo dejaban por fuera a los pacientes, como una enfermedad grave no controlada o pacientes que no fueran adherentes al tratamiento. Vamos a la siguiente. Cuando se dio la parte metodológica de lo que son la recolección de los variables, algunos de los datos que tomamos fueron la edad, el sexo, el peso, la talla, el contorno de la cintura, por eso el trabajo con enfermería fue fundamental para tomar todos estos datos. El índice de masa corporal fue clasificado como obeso para un mayor o igual a 30 y no obeso para menor. Y también lo que estuvimos viendo según una ascendencia, la ascendencia del paciente la registrábamos también para tener un dato más genético de este dato. Algunos de los hábitos que también recolectaban los psiquiatras en la entrevista con los pacientes fue el consumo de tabaco, la cantidad de cigarros que fumaban diariamente, también el consumo de cafeína, el café, té o mate. Ahí la parte de Facultad de Química hacía más o menos un estimativo de cuánto podía ser más o menos unos 100.000 de los 100 miligramos por día. Eso era a través de un reporte individual, pero bueno, se hacía un cálculo estimativo. Y después tenías también el dato de la medicación concomitante, qué fármacos y qué dosis estaban los pacientes. Y otro de los datos que también recabábamos eran las reacciones adversas. Si había presencia de cialorrea, que eso también lo registraba el médico, y si había constipación, ahí veíamos si tenía algún uso de medicación para aliviar esta reacción adversa. Vamos a la siguiente. Después de esa primera parte donde hicimos selección de más de 100 pacientes, hicimos una subpoblación, una muestra de 50 pacientes, teniendo algún criterio para ver si se comportaban de forma diferente según una relación que tomamos que es las concentraciones plasmáticas de clozapina dividida la concentración plasmática de norclozapina. Y ahí vimos que si tenía un cociente menor a 0,5, sugeríamos que ese paciente podría ser un metabolizador rápido de clozapina, o sea que estuviera eliminando muy rápidamente o podía tener algún otro problema. Eso el psiquiatra se encargaba de ver si había un tema de mala adherencia o si era fumador. Ese podía ser uno de los criterios, ahora lo vamos a ver un poquito después. Y un cociente mayor a 1,5, ya eso sugiere que la clozapina se va metabolizando lentamente. Eso teníamos que ver qué podía hacer que fuera una interacción que estuviera haciendo inhibir el citocromo, que lo que hace es metabolizar esa clozapina. Y la parte, si podía ser una mala adherencia, eso se lo dejamos al psiquiatra que viera si que estuviera tomando más de lo que correspondería. Vamos a la siguiente. Así, para que quede más gráficamente cómo fue, hicimos un reclutamiento de 106 hombres y mujeres, una firma de un consentimiento, la recolección de datos, y después hicimos los estudios cinéticos para la población total y después genéticos para esta subpoblación que se hacían los estudios en el Instituto Pasteur. La siguiente.
También esto lo que nos ayudó es al desarrollo de algunas técnicas para la determinación de clozapina y norclozapina en el hospital de clínicas. Esto es una técnica que se desarrolló a partir de este proyecto y bueno, es un insumo más que se tiene además en el hospital para hacer determinaciones de clozapina. Y a nivel del Instituto Pasteur, los compañeros ahí lo que hicieron fue desarrollar y validar la secuenciación de genes de estas tres isoenzimas por una secuenciación masiva de última generación. Y lo que hicieron fue identificar variantes genéticas. Vamos a la siguiente. Y un aspecto que le decía hoy de lo que es todo el trabajo que se hace en Facultad de Química es definir modelos o intentar conocer modelos que expliquen cómo se metaboliza la clozapina. Así que ahí abajo hay una figura donde se ve, donde hay una constante de absorción cuando uno, el paciente toma la clozapina, hay una constante de absorción donde esa clozapina luego pasa a una eliminación a través de un clearance, o sea, la eliminación pasa a norclozapina, y esa norclozapina también tiene un clearance, una eliminación, donde luego se excreta. Nosotros, como tuvimos un dato por cada uno de los pacientes, hay algunos datos que los tuvimos que sacar de la bibliografía, como son los volúmenes aparentemente de distribución. Eso, hay datos bibliográficos de cuántos serían para clozapina y para no clozapina. Una constante de absorción, que también la sacamos de la bibliografía internacional para poder hacer el modelo. Después, pensar que estimamos que estos son procesos cinéticos de primer orden para la eliminación de clozapina y norclozapina, y hicimos algunos estimativos de que había una conversión completa de clozapina a norclozapina. Todo esto para poder modelar el uso de clozapina en estos pacientes. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados que obtuvimos en nuestro trabajo? La mediana de edad anda en más o menos los 44 años de este pool de pacientes, donde la mayoría son hombres. Un 30% tuvieron un índice de masa corporal de obeso. La dosis promedio en esta población anduvo en los 300 miligramos y las concentraciones medias de clozapina fueron 325 nanogramos por mililitro para la población en general y de norclozapina 186. Y lo que vimos es que el 23% de los pacientes están con concentraciones plasmáticas dentro del rango. Solo un 23% de ese rango que habla la bibliografía. Eso para nosotros era algo interesante, porque cuando vemos el 54% de los pacientes están debajo del rango que dice la bibliografía. O sea, si uno se manejara solo por ese rango terapéutico y no por la clínica, le aumentaría la dosis de los pacientes. Pero obviamente eso está hablado mucho con los psiquiatras, lo que primero vale es la clínica y después estos datos bibliográficos. Pero nosotros lo que queremos también con este estudio es replantear este rango que se usa a nivel internacional. Un alto porcentaje de los pacientes tuvo cialorrea, o sea, es una reacción adversa muy frecuente en estos pacientes que le complica su calidad de vida, como le decíamos, y el riesgo de problemas neumológicos. Y un 18% de pacientes con constipación. Vamos a la siguiente. Y entonces ahí empezando a analizar un poquito cuáles eran las variables que influían en este pool de 106 pacientes, cuáles fueron las variables que tuvieron más influencia en las concentraciones de clozapina y norclozapina. Una de las que más vimos en esta población fue el tabaco. Este fue un hallazgo significativo para nosotros. Los fumadores presentaron concentraciones de clozapina y norclozapina significativamente menores que los no fumadores. Eso quiere decir que la metabolización de estos pacientes es más rápido. Se elimina más rápido los que fuman que los que no fuman. Esa es una variable que hay que tener cuando uno plantea la terapéutica de estos pacientes. Este hallazgo preliminar indica el potente efecto inductor del tabaquismo en el metabolismo de la clozapina. Y después, ¿qué vimos también en los pacientes obesos? Que los sujetos obesos presentaron concentraciones de clozapina y no clozapina significativamente más altas que los no obesos. Este resultado es particularmente relevante porque además estas mayores concentraciones se observaron a pesar de que los pacientes obesos recibían en promedio menores dosis de clozapina por kilogramo de peso corporal. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que los pacientes obesos tenían concentraciones plasmáticas más altas que los no obesos. Eso en realidad cuando uno piensa en la dosis por kilo va en contra de lo intuitivo. Y ahora un poquito vamos a explicar por qué podría darse esto.
Esto se dio comparando las medias de las concentraciones plasmáticas de clozapina y su metabolito activo. Vamos a la siguiente. Cuando vimos la cafeína, este fue un hallazgo que después nosotros lo que hicimos, estos 106 pacientes, vimos todas estas variables, fumar, fumar, si son obesos, el sexo, todo, y también vimos esas variables cómo repercutían en la selección de los 50 pacientes, a ver si había correlación con eso. En la cafeína se dio algo significativo, que era que tuvieron concentraciones de clozapina significativamente más bajas en consumidores altos de cafeína. Esto en realidad este, es un hallazgo que lo tenemos que estudiar un poco más, porque no está muy reportado que existan concentraciones de clozapina más bajas en la cafeína. Generalmente se dice que es un inhibidor enzimático la cafeína y aumentaría las concentraciones. Por eso es un dato que tendríamos que estudiarlo un poco más. Y en el caso del sexo, si bien la concentración inflamática para las mujeres fueron mayores que para los hombres, teniendo dosis más bajas, esa diferencia no fue significativa. Hay algunos estudios internacionales que dicen que sí que hay una diferencia significativa, nosotros no la encontramos, pero sí vimos que hay alguna diferencia a nivel del sexo. Y después estudiamos un poquito lo que es la comodicación. Hoy le decía que el ácido valproico se asociaba mucho a estos tratamientos y también los IRSS, los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, y no vimos diferencias significativas en las concentraciones de ambos, ni clozapina ni norclozapina. Pero la coadministración de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no alcanzó la significancia estadística en la población, se observó una tendencia numérica hacia concentraciones de clozapina más altas en los pacientes que recibían estos fármacos. La mayoría estaban con sertralina. Eso se supone que estos inhibidores pueden aumentar, o sea, hacen una inhibición del metabolismo y podrían aumentar las concentraciones de clozapina. Sí está reportado mucho que la fluvoxamina aumenta las concentraciones de clozapina, pero ninguno de los pacientes estaban en tratamiento con fluvoxamina. Vamos a la siguiente. Y a nivel de las reacciones adversas, ¿qué vimos? Se vio o se confirmó una asociación significativa entre la presencia de cialorrea y concentraciones plasmáticas elevadas de clozapina y norclozapina. Eso quiere decir que los pacientes, hay un riesgo asociado a aquellos pacientes que tengan concentraciones altas de clozapina en el desarrollo de cialorrea. Y eso es algo bastante significativo para nosotros, porque en realidad hay una dependencia de las concentraciones plasmáticas, no de las dosis, de las concentraciones plasmáticas del desarrollo de cialorrea. O sea, el clínico ya puede ver que un paciente que está con cialorrea puede estar teniendo concentraciones altas de clozapina sin tener un análisis de clozapina atrás. Y después también vimos que, vamos a la siguiente, también vimos que la constipación también está asociada a las concentraciones altas de clozapina. Y eso también para nosotros y para nuestro hospital es también significativo, porque es una variable, la constipación, que ha generado incluso más problemas que la granulocitosis, por ejemplo. Y bueno, tener ese dato de que las concentraciones plasmáticas, no estamos hablando de las dosis, porque las dosis pueden ser bajas y el paciente estar metabolizando muy lentamente y de concentraciones altas. Tener en cuenta que la constipación cuando aparece puede estar pensando de que hay concentraciones altas de clozapina en sangre. Vamos a la siguiente. Y después de ese análisis de los 106 pacientes, hicimos un análisis ya de los 50 pacientes, teniendo en cuenta variables genéticas. Y ahí lo que empezamos a ver era las frecuencias alélicas de esta citocromo CYP1A2, que se da bastante, la metabolización de clozapina se da mucho. Y ahí lo que encontramos es una alta prevalencia comparado con otros países de la CYP1A2-1F, de esta variante genética del citocromo P450. Y ahora le voy a mostrar por qué eso es significativo para nosotros. Y se dio una baja prevalencia de CYP3A4 en todas sus formas. La CYP3A4 es un citocromo P450 que está muy descrito, que metaboliza una cantidad de fármacos. Y bueno, las variantes genéticas que encontramos nosotros en heterocigotos tenían baja prevalencia y no implicaban que tuviera un impacto clínico. Pero en cambio, cuando uno ve la CYP1A2 y ve esa variante genética 1F, eso da que los sujetos fumadores portadores del alelo 1F, ya sea en homocigoto o heterocigoto, presentaron concentraciones de clozapina y no clozapina significativamente menores que los no fumadores portadores del mismo alelo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa variante genética de por sí
no implicaba una metabolización diferente de clozapina, pero el asociar eso al tabaquismo sí sucedió lo que se llama una fenoconversión, hizo que esa enzima metabolizara más la clozapina. Y después no se observó un impacto farmacocinético de una variante que sí está descrita que puede estar influyendo en las concentraciones plasmáticas de clozapina. Y después, lo que le decía de la variante CYP3A4, que no se encontraron diferencias significativas. Vamos a la siguiente. Entonces, con este pool de 50 pacientes encontramos lo mismo que con los 106 pacientes general. El consumo de tabaco y la obesidad tiene un impacto muy significativo en lo que es la eliminación de clozapina y norclozapina, teniendo en cuenta ambos resultados. Los sujetos obesos presentaron concentraciones de clozapina y norclozapina aproximadamente 2 veces más altas que los no obesos. Esto ocurrió a pesar de recibir menores dosis por kilogramo de clozapina. Y ahí un poco lo que les hablaba del modelo farmacocinético, que eso se desarrolló en Facultad de Química, donde habla del clearance aparente de la clozapina, cómo se da, cómo hay 3 variables que influyen en esa eliminación, que es el índice de masa corporal, si es fumador o la obesidad. Y ahí algunos cálculos que se hicieron a nivel poblacional con estos pacientes, la eliminación de clozapina en no fumadores, comparándola cuando son obesos o no obesos. Y ahí pueden ver cómo la eliminación es más rápida en aquellos pacientes fumadores, pero que no son obesos, con 28,8 mililitros por hora. Y tiene una eliminación mucho más lenta los pacientes que son no fumadores y obesos, con un 8,77 mililitros por hora. Eso es lo que nos da el modelo para pensar y cómo estas dos variables influyen en lo que son las concentraciones plasmáticas de clozapina. La siguiente. Y después algunas estimaciones que también se pudieron hacer con este modelo que se diseñó en Facultad de Química, que la eliminación, el clearance de clozapina, es 113% mayor en fumadores no obesos versus los no fumadores. Estos son todos más o menos teniendo datos poblacionales. Y después el modelo mostró algo que no se vio con la población general, es que el ácido valproico podría estar aumentando la eliminación de norclozapina. ¿Esto qué impacto clínico tiene? No está muy claro, porque tampoco se sabe la norclozapina qué actividad tiene. Pero sí, asociar ácido valproico no es que se la llevan gratis, por decirlo así, los pacientes. Tiene una eliminación más rápida de la norclozapina que puede estar influenciando en su tratamiento. Vamos a la siguiente. Entonces, vimos el tabaquismo disminuye la clozapinemia de forma muy significativa. ¿Cuál puede ser el mecanismo? Que los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el humo inducen esta enzima, la CYP1A2, y incrementan la transcripción de ese gen, que se genere más enzima y se elimine más. La obesidad, puede haber una posible relación con la inflamación metabólica y afectación de enzimas. Eso es lo que se piensa como una teoría de por qué estos pacientes obesos tienen concentraciones más altas. También se puede pensar en una generación de interleuquinas que pueden estar interfiriendo en el citocromo y pueden estar inhibiendo el citocromo P450 y por eso hay mayores concentraciones. Hay como una teoría de la inflamación metabólica alrededor de la obesidad. Después la alta prevalencia que vieron la gente del Instituto Pasteur de este gen en esta población podría explicar la fuerte influencia del tabaquismo, lo que le decía la fenoconversión. La edad y el sexo no encontramos un impacto significativo en la eliminación, pero sí vemos mayores concentraciones de clozapina en mujeres, pero no significativa. Y el consumo de cafeína, que veíamos hoy en los 100 y pico pacientes, después no se vio en la subpoblación de 50. O sea, es un dato para poder seguir investigando. Y como le decía, el 54% de los sujetos está por debajo del rango terapéutico. O sea, esto habría que revisarlo un poco. Vamos a la siguiente. Entonces, después, como le decía, la coadministración de los inhibidores ISRS y ácido valproico no tuvo un impacto significativo, aunque se observó una tendencia a mayores concentraciones con los inhibidores. Las variantes I3A4 no mostraron un impacto significativo, y la relación entre ACLR y constipación con concentraciones elevadas de clozapina y clozapina subraya la importancia de su manejo para la adherencia. Vamos a la siguiente. Esto que nosotros empezamos a trabajar lo del rango terapéutico, empezamos a sugerir otro rango teniendo en cuenta nuestra población, que ya lo empezamos a utilizar en algunas publicaciones, sugiriendo cambiar este rango terapéutico y pasarlo a
200 a 600 nanogramos por mililitro. En realidad creemos que el rango de 350 puede estar haciendo que los pacientes tengan más riesgo de reacciones adversas. Un rango más amplio podría permitir una mayor flexibilidad en la dosificación, optimizando la eficacia y reduciendo el riesgo de efectos adversos, concentraciones dependientes. Vamos a la siguiente. Este modelo farmacocinético poblacional nos permitió cuantificar de manera precisa el impacto del tabaquismo y la obesidad en el clearance, o sea, en la eliminación de clozapina y norclozapina. A diferencia de las comparaciones de medias, el modelo proporciona una descripción matemática del comportamiento del fármaco que puede ser utilizada para predicciones y simulaciones. Este modelo permite simular las concentraciones esperadas en un paciente dado su estado de tabaquismo y obesidad y puede ser utilizado para optimizar la dosis inicial y realizar ajustes posteriores basados en mediciones de monitoreo terapéutico. Vamos al siguiente. Y el impacto que tuvo este proyecto. Este proyecto para nosotros se destaca por la relevancia de la investigación colaborativa. Creemos que es un ejemplo de cómo poder colaborar en el tema de salud mental y permiten tener una gestión más precisa y personalizada del tratamiento con este fármaco que creemos sumamente importante. La siguiente. Este estudio contribuye a optimizar esta principal herramienta terapéutica para esta esquizofrenia resistente, al conocer mejor qué factores farmacocinéticos se pueden ajustar a las dosis de manera más informada, buscando la dosis mínima más efectiva, o sea, aquello que se planteaba de las 300 miligramos, no estamos de acuerdo, creemos que se tiene que pensar en cuál es la dosis mínimas efectivas, más allá de esos 300 miligramos. La identificación de la relación entre las concentraciones elevadas y efectos adversos frecuentes permite implementar estrategias para atenuar su carga. Esto puede mejorar la tolerabilidad del tratamiento, por lo tanto, la adherancia de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Y fomenta una mirada hacia la personalización y democratización en el acceso a una atención de salud mental de calidad para una población que a menudo enfrenta estigma y barreras de acceso. Vamos al siguiente. Este estudio nos sirvieron también como un insumo para la protocolización del uso de clozapina. En el hospital generamos un protocolo de cómo debería hacerse la clozapina y nuestra intención es que sea tomado por las autoridades de salud mental, tanto de ACE como del Ministerio de Salud Pública. Existe muy poco a nivel nacional de protocolo o guías similares, en este caso en salud mental. También creemos que pueden contribuir a la formación este tipo de trabajos de investigadores, tanto en Facultad de Química, Instituto Pasteur o de aquellas instituciones que le interese la investigación en estos campos. Vamos a la siguiente. Hicimos también una jornada con los usuarios de devolución para contarles un poco cuáles fueron los resultados y qué cosas conversar con sus psiquiatra tratante. Esa fue una jornada muy interesante porque además nos daban su punto de vista. Nosotros le contábamos un poco cuáles son las cosas que tienen que conversar con su médico al momento, por ejemplo, dejan de fumar, que puede influir directamente en su tratamiento, cualquier otro cambio que podría estar influenciándolo. Fue una jornada que permitió mejorar la comprensión de los usuarios sobre su tratamiento, contribuyó a aumentar la confianza en la clozapina y el equipo tratante, y refuerza la importancia de la comunicación y la participación del paciente en su propio cuidado. Vamos a la siguiente. Tuvo también un impacto interesante a nivel mediático, donde generó interés de cobertura por varios medios. Tenemos algunas publicaciones nacionales e internacionales. Estamos trabajando en una que va a salir redondeando el tema del modelo farmacocinético y estamos trabajando en otra que también va a profundizar sobre los trabajos genéticos. Vamos a la siguiente. Este fue un trabajo el trabajo que salió publicado hace pocas semanas, donde estamos todos en una revista de alto impacto a nivel de salud mental, donde está una parte del trabajo, obviamente este es un trabajo bastante extenso, que la idea es tener varias publicaciones. Vamos a la siguiente. Y bueno, en especial de todo el equipo agradecemos a la Academia Nacional de Medicina, bueno, por habernos dado el honor de recibir el Premio Nacional el año pasado. Este premio reconoce la importancia de la investigación colaborativa y multidisciplinaria en salud mental y es un estímulo fundamental para continuar avanzando en la optimización de tratamientos para pacientes con enfermedades graves y persistentes. Y este es el equipo que recibió el premio en la jornada que se hizo en diciembre pasado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Olmos, por la presentación muy completa y con todas las repercusiones que ha tenido en las distintas instituciones y a nivel de la prensa también. Ahora le damos la palabra al doctor Dapueto, que va a hacer los comentarios de la presentación y el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Presidenta, por la posibilidad de comentar esta conferencia tan importante en la que se presenta el Premio Nacional de Medicina del año pasado. Había tomado un montón de notas porque el doctor Ismael Olmos tuvo la gentileza de pasarme la presentación antes, pero bueno, voy a hacer alguna pincelada en atención a, a la hora y a lo completo que fue la presentación de él, que merece muchos comentarios, pero que él se ocupó de plantear en los aspectos más relevantes. Primero, felicitarlo a él y a su equipo. Es una excelente investigación clínica con resultados que son de alto impacto y que benefician indudablemente a los pacientes y a la institución donde ellos se trata. Quisiera mencionar que esto que se refiere a la metodología, los resultados, la discusión y el impacto, es como la punta del iceberg de algo que también él mostró, que es el desafío de hacer investigación clínica en centros que normalmente no están enfocados en la investigación, que por lo tanto no tienen una infraestructura y no tienen una cultura de la investigación, sino que están focalizados en brindar prestaciones, en este caso en salud mental. Entonces, esto implica un esfuerzo importante. El hecho que haya un equipo que esté pensando en investigar en una institución como el Hospital Vilar de Boya merece mucha atención. La investigación clínica ha tenido un desarrollo mucho más lento que la investigación básica o primordial. En el Uruguay alcanza con saber que, con ver que entre el PDCIBA y el Proinvio pasaron casi 2 décadas en ese sentido. Bueno, destacar, bueno, el esfuerzo de la interdisciplina y de la interinstitucionalidad. Construir un equipo de investigación de esta naturaleza implica muchísimo esfuerzo y es de por sí un hito esto, ¿verdad? No es el único equipo de esta naturaleza en el país, pero tampoco son abundantes. El hecho de que se hayan propuesto buscar apoyo económico y hayan apelado al Fondo María Viñas de Investigación Aplicada, que además ahora nos enteramos de que no fue la primera presentación, o sea que tuvieron que pasar por esa frustración del rechazo para después volver a tomar las recomendaciones de la comisión evaluadora y presentarse nuevamente. Eso no, es un hecho también a destacar. Competir con decenas de proyectos, a veces son cientos de proyectos, resultar ser uno de los aprobados cuando competían con 17 proyectos de la universidad, que son equipos que en general tienen bastante know-how en esto de presentarse y de obtener financiación. El tener que haber logrado un contrato entre ACE, ANI y el Instituto Pasteur, bueno, no me imagino lo que tiene que haber sido enfrentar ese reto. Y bueno, y hasta que llega hasta que llega la financiación, y ahí esa es la parte más brava, cuando el investigador muchas veces se pregunta si tiene que alegrarse o si tiene que, que si tiene que alegrarse o si tiene que arrepentirse de haber cumplido con eso, porque ahora llega el momento crítico, que es pasar del papel a la realidad, la implementación en el Hospital Vilar de Bo, coordinar. Bueno, cayó la pandemia en el medio, o sea que coordinar que las muestras se saquen, que las muestras que lleguen a distintos servicios, a la Facultad de Química, al Hospital de Clínicas, al Instituto Pasteur. Cuando esto no está obviamente aceptado de la Facultad de Química, para que se haga un seguimiento, en fin. Cuando llega el momento de los resultados, entonces el investigador ahí se alegra realmente porque, bueno, la cosa vio la luz. Y a partir de ahí empieza una parte tremendamente difícil también y compleja, pero bueno, eso es a lo que el investigador quiere dedicarse. En nuestro país el investigador tiene que ocuparse de todas estas cosas
en este caso es un equipo de investigación, pero no le quita relevancia al esfuerzo que seguramente tuvo que hacer en persona el doctor Olmos, cuando además la financiación para lo que se dedica es sobre todo a cubrir insumos y equipamiento y no para cubrir honorarios de los investigadores, obviamente. Obviamente para nosotros, que no es el caso, ¿verdad? No le voy a preguntar cuánto le pagó la ANI por publicar este artículo que hizo acá, ¿no? En otras realidades le hubieran pagado varios decenas de miles de dólares, ya no sé, solamente por haber logrado la publicación, ¿no? Y acá eso es trabajo que no está remunerado. O sea, es todo esto para destacar el esfuerzo que él y su equipo tuvieron que hacer. El problema de la investigación es muy importante. Las preguntas de la investigación tienen una clara orientación clínica y tienen, por lo tanto, un gran impacto. Y eso me parece destacarlo, que es la clozapina en la esquizofrenia resistente al tratamiento, las variables que afectan el tratamiento, partiendo de la clozafobia y de los prejuicios que han existido durante mucho tiempo con respecto al uso de la clozapina y del cual yo también fui, este, eh, yo también fui clozafobo, quizás lo sea, porque en realidad no solamente era el tema de la granulocitosis, sino el tema de la dislipemia, la hiperglicemia, o sea, el síndrome metabólico, el aumento del riesgo en pacientes que además son fumadores y que no se trata normalmente el tabaquismo en los pacientes psicóticos o en los pacientes enfermos mentales como se trata en la población general, lo cual los somete a un riesgo y a una elevada mortalidad por razones no vinculadas con su enfermedad mental, aunque tú decís en el trabajo que no se ha demostrado que exista aumento de la mortalidad por todas las causas en el uso de antipsicóticos. Pero eso no es lo que circula habitualmente. De clozapina comparado con los otros, pero sí de los pacientes psiquiátricos con respecto a la población general. Bueno, por el hecho de que la frecuencia de tabaquismo es mayor, más severo, y porque el síndrome metabólico no es exclusivo de la clozapina. Bien, los resultados con respecto a la respuesta al fármaco son muy interesantes. Ya dije que tienen un impacto clínico y que abren líneas de investigación todavía, ¿verdad? O sea, la relación entre el metabolismo y la obesidad, los mecanismos por los cuales el tabaquismo aumenta el metabolismo del fármaco, los modelos farmacocinéticos, si lo que se obtiene en esta muestra puede ser extrapolado a la población general. Em, la, la, alta prevalencia de un perfil genético que podría ser particular de nuestra población en relación a otras poblaciones, o sea que le queda todavía mucho camino por recorrer. Si realmente están en condiciones ustedes de afirmar que la dosis de clozapina puede ser menor, ¿verdad? Y qué otros estudios tendrían que hacer para que ustedes lleguen a sostener esa afirmación que tendría un impacto notable, ¿verdad? Pero bueno, estas son preguntas que yo dejo planteadas y quizás tú quieras responder alguna de estas. Si además alguno de los otros integrantes de... Adelante, doctor Olmos. Sí, por acá. Bien. No, primero, muchas gracias Juan por tus palabras, que agradecemos mucho y eso que contabas del desafío para una institución que no está acostumbrada a la investigación es tal cual. Yo en un principio pensé que el hospital, por ejemplo, podía encargarse de la parte económica y llevar los números, pero realmente después hablando con la gente del Instituto Pasteur, le digo, esta parte se van a encargar ustedes porque no hay forma que el hospital encargue, porque la ANI obviamente te empieza a pedir una cantidad de rendiciones que tenés que ir haciendo, que yo era responsable, pero le pedí a la gente del Instituto Pasteur que las hiciera, obviamente supervisada por nosotros. Pero era lindo el desafío de cómo se podía hacer investigación en un lugar netamente clínico. Sobre lo que nos decías de las dosis de clozapina, Karina o la doctora Frontini, que trabajaron mucho con esto, han ido ajustando para abajo las dosis de clozapina con esta fortaleza que nosotros, y realmente han visto que se mejoran, esa cialorrea que los pacientes, era característico de un paciente con clozapina que tuviera cialorrea, eso
se ha ido cambiando y ellos, después de este trabajo, han ido ajustando las dosis para abajo. Un estudio que tenemos pendiente, que lo queremos hacer a la brevedad, es conocer cómo han ido disminuyendo las dosis de clozapina a lo largo del tiempo, después de estas intervenciones que hemos hecho. O sea, si existe una diferencia significativa en el uso de los miligramos de clozapina en estos pacientes. Tenemos la sensación que sí, Karina ha ajustado una cantidad de pacientes a la baja y no ha tenido repercusión de que se internaran más, ni que tuvieran descompensaciones, ni nada de eso. Es más, los pacientes adhieren más al tratamiento porque estos efectos adversos tan comunes van disminuyendo. Y después lo otro interesante es que el que le contaba hoy el profesor de León está en una cruzada también para disminuir las dosis de clozapina y ha pedido de todos los lugares, y nos ha pedido a nosotros cartas como apoyando esta solicitud a la FDA, en ese caso, de que se sugieran dosis menores de las que dice en el prospecto. Obviamente, con el rechazo de la industria farmacéutica, que está en contra de que se usen dosis más bajas de clozapina, obviamente. Pero es una cruzada que se está librando. Nosotros, porque como les contaba hoy, lo que plantea hoy por hoy el prospecto es, la base son 300 miligramos, y de ahí para arriba. Pero bueno, en el hospital no se está siguiendo eso, se está siguiendo más por la parte clínica, por estos aportes que dan estos estudios, por lo que se va viendo a nivel internacional y no por lo que va diciendo el prospecto. Y bueno, y es interesante intentar poder profundizar en eso, y por eso nuestra idea es poder tener una guía nacional del uso de clozapina, donde estas cosas, donde la dosis no esté definida a rajatabla, porque cuando empezaba cualquier tratamiento con clozapina, estaba definido, se empieza a 12,5, 25, 50, 100, 300 las 2 semanas, pumba, y ahí para arriba, chao, y no le baje 300. Por más que el paciente tenga cialorrea, constipación o lo que sea, eso no influía. Y bueno, eso es un poco el desafío de poder cambiar esas cosas, ¿no? Doctor Díaz, ¿algún comentario? ¿Alguien más Sí, quiere comentar, gracias. hacer algún comentario? Gracias. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, que tal vez este es el Premio Nacional de Medicina que tiene más doctorados académicos entre los autores. Yo estaba mirando la publicación última y ustedes van a ver que está lleno de PhDs prácticamente, y creo que en ese sentido habla con mucha esperanza de lo que la investigación vinculada a los temas de salud puede adquirir a partir de toda esta gente muy joven que de diferentes disciplinas ha logrado, y eso por el Prolimbio, pero también porque la universidad ha llevado a que el doctorado académico tenga relevancia. Me parece que no debe haber ningún otro artículo que tenga, de los premios, que tenga tanta formación en investigación. Así que fue un éxito, y felicito también a la comisión que lo propuso, porque este es un trabajo diferente, porque tiene un enorme valor de capital humano detrás. El segundo comentario que quiero hacer es que, bueno, probablemente no corresponda, pero sabemos que ACE ha incorporado al doctor Ismael Olmos en jerarquías superiores, que tienen que mirar algo que ya no es si el medicamento está disponible, sino si el medicamento está siendo usado correctamente y si el medicamento tiene impacto. Porque por más que la gente diga faltan medicamentos, sabemos que sobran medicamentos, porque toda la literatura universal muestra que hay un sobreuso de medicación, y por otro lado una inequidad, porque los que lo tienen que usar no lo reciben correctamente y nadie mira los resultados. O sea que esos son mis dos comentarios. Muchas gracias, doctor Díaz. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No, yo solo de lo que decía el doctor Díaz, bueno, agradecerle, sí, es un desafío ahora que a partir de abril empecé a trabajar en una dirección de medicamentos en ACE, que un poco es lo que contaba el doctor, ver no solo la disponibilidad, sino también intentar mejorar el uso a nivel de todo ACE. Para ahí hemos formado un equipo con farmacólogos de Facultad de Medicina y con químicos con formación académica para poder intentar mejorar un poco el uso del fármaco, esta herramienta terapéutica que puede ser que, como decía el doctor Díaz, en algunos lugares
falte, pero hay una sobreutilización que la idea es poder mejorar esa herramienta, ¿no? Para cerrar, yo lo que quería decir es que, bueno, realmente excelente la presentación, las connotaciones y el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Y que para el día de hoy ha sido como el cierre del día de hoy en el cual en el plenario estuvimos hablando de el decreto de la investigación clínica. Y este es justamente el ejemplo de lo que se puede hacer con los proyectos de investigación adecuadamente diseñados y llevados a cabo. Así que muchas gracias a todos y damos por finalizada la actividad.